Amén. Adoramos a un Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Denle una ofrenda de palmas a Él, hermano. Aleluya, te adoramos, Señor. Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el
salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Él es todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es Dios todopoderoso. Te exaltamos, Señor. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. Encima el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio. Encima el Señor, hace la lluvia venir, trueno rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, siempre y siempre, oh Dios. El Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. Encima el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor. Encima el Señor puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
Hermanos, tenemos la buena noticia que al parecer el día de mañana regresamos ya al semáforo verde, gracias a Dios. Así de que confiamos que todo va a ser mejor, ¿verdad? Próximamente, y que vamos a poder servir a Dios con mayor libertad. Vamos a aprovechar las libertades, las oportunidades que el Señor nos da, hermanos. Amén. Vamos a aprovecharlas al máximo, así de que pues no nos vamos a limitar. Mientras tengamos la oportunidad, vamos a servir a Dios y vamos a seguir invitando personas para que vengan a conocer a Dios en este lugar. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tratar de acomodarnos. Escucho un niño muy inquieto. Si hay algún ángel que nos pueda asesorar ahí. Si los niños se sienten, quién sabe, tenemos un espacio que no está helado. También están calentones prendidos. No se había avisado, pero también, hermanos, ahí en el baño de las damas también ya acondicionaron algo para cuando tengan que llevar a cambiar a sus niños. Ahí lo pueden hacer también, porque antes teníamos esa complicación. Después de la remodelación, pues ya no tuvimos un espacio para eso. Pero ahí está ya, hermanas, para que, o hermanos, ¿verdad? Bueno, aunque los hermanos no pueden entrar ahí. Así es de que, pues me dirijo pues con las mamás. Vaya buscando, hermanos, en la Biblia, en la palabra del Señor. Déjeme, le doy la cita mientras me acomodan, me regulan ahí el micrófono, Y saludamos, hermanos, a todas las personas también que nos siguen a través de la transmisión, porque seguimos transmitiendo a través de Facebook Live. Y luego pues también saludo a todos aquellos que ya después reproducen este video para poder gozarse juntamente con nosotros. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Amén. Gracias a Dios. ¿Ya lo encontró, hermanos? Si no lo ha encontrado aún, mire, los que pueden leer en la pantalla lo pueden hacer para quedarnos quietecitos y dar lectura todos juntos. Yo leo en voz alta, hermanos, y ustedes síganme con su vista en el nombre del Señor Jesús. Dice, en el nombre de Cristo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Está sencillo el texto, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora tu bondad y tu misericordia, porque nos tienes con vida, Señor, y nos tienes en tu casa. Te agradecemos, Señor, el hecho de que podemos tener esta libertad para bendecirte y glorificarte, poder experimentar el toque de tu presencia. Señor, hemos venido también con hambre, con necesidad de tu palabra. Por eso pedimos, Señor, que en esta hora abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que nos hagas receptores fieles, Señor, para poder atender el consejo de tu palabra en esta hora, Señor, y que a través de ella tú puedas bendecirnos y edificarnos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo creo que ya tenemos que hacer algo también con los niños, en los de cuna, por lo menos. Consideren eso el departamento, porque sí, ya se va a requerir. Los afanes de la vida, hermanos, es el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Cómo dije? Los afanes de la vida. Afán, hermanos, es un concepto que se puede utilizar de diferentes maneras. De acuerdo, hermanos, al diccionario de la Real Academia Española, el término puede proceder del verbo afanar, un verbo que puede aludir, hermanos, a consagrarse a algo, como el trabajo o a la realización de alguna actividad,
pero con un gran esfuerzo, incluso tal vez con obsesión para llevar a cabo eso, incluso hermanos, incluso con el riesgo de caer en algo ilícito cuando se habla del afán. Y el significado bíblico, en cuanto al significado bíblico, lo primero que hemos de hacer, hermanos, es examinar las palabras que usó Jesús y sobre todo la expresión no os afanéis. Él dice así, no os afanéis. Y si la comparamos, hermanos, con el uso en aquel tiempo, o sea, de acuerdo a aquel tiempo, se puede notar, hermanos, que afanarse tenía el sentido de estar ansioso, de estar ocupado, de estar preocupado. Y viendo, hermanos, la otra definición secular, qué riesgo, ¿no? Qué peligro es estar en una condición así de afán. Se puede caer en un ilícito, incluso dice la definición incluso de llegar a robar. Cuando hay, hermanos, esa gran preocupación, esa gran situación en la vida puede llegar a ese grado. Entonces, hermanos, considerando hasta dónde puede llegar el daño que puede ocasionar el afán en la vida de las personas, pero muy sobre todo, hermanos, en la vida de los creyentes, es que nos vemos los pastores, los ministros de la palabra, hermanos, en la necesidad sobre compartir verdades importantes sobre este tema tan delicado, tan especial, hermanos, porque qué complicado es eso. Así que orando, hermanos, y esperando que Dios haga a usted, muy especialmente hoy, que lo haga reflexionar y además actuar en aras de su propio bienestar, de su vida espiritual, que puede ser carcomida, hermanos, por causa del afán. Amén. Así que veamos en primer lugar, hermanos, que los afanes puede ser por causa, hermanos, de alguna preocupación, pero también de alguna ambición. O sea, a veces las necesidades nos preocupan, hermanos. ¿Quién no está en un mundo necesitado? Todos. Estamos rodeados, hermanos, de muchas, pero muchas necesidades. ¿Sí? Por eso le digo que los afanes pueden ser causados precisamente por las preocupaciones, pero en algunos casos también por la ambición. Y para esto, hermanos, tengo que definirle lo que son ambas cosas. ¿Sí? La preocupación, hermanos, es un estado de desasosiego, de inquietud, de temor, y que es producido obviamente por una situación difícil, una necesidad o un problema. Así es. Y esta acción, hermanos, está vinculada a generar zozobra, a generar nerviosismo, a ocuparse con una excesiva atención. Eso es, hermanos, la preocupación. Y la preocupación, hermanos, suele asociarse obviamente a la angustia, a la inquietud. Se produce por algún motivo, por alguna necesidad. Hay preocupaciones de todo tipo, ¿no? La gente se preocupa a veces por lo que quiere, a veces sin necesidad, ¿verdad? Hay gente que se preocupa hasta por el mosquito, como aquellos, ¿verdad?, que se iban a casar, que no se ponían de acuerdo que si tenían hijos o no tenían hijos. Y luego les dicen, no, es que no quiero tener hijos. ¿Pero por qué no quieres tener hijos? Es que si tenemos un hijo y luego le hacemos un cuarto, y si el cuarto queda arriba, y si tiene una cuna, y si pongo la tetera sobre la cabecera, y si la tetera le cae sobre la cara, y si la cara se le lastima con la tetera, bueno, ya estaba pensando una serie de cosas, hermanos, porque la gente, hermanos, se preocupa por lo que quiere. Es más, hermanos, hay gente que se preocupa de más por las cosas que son insignificantes y que muchas veces pertenecen al futuro. Por lo regular,
Pero peor aún, hermanos, cuando ya pertenecen al pasado. Gente que está preocupada todavía por esas cosas. Gente, hermano, que se preocupa más por las cosas materiales que por las mismas cosas que tienen mayor importancia. Platicaba nuestra pastora de una mujer que era muy dedicada a sus hijos. Todo el mundo la criticaba porque casi no hacía qué hacer. Ella ponía la olla de frijoles y esperaba a sus hijos en aquel cuartito pequeño, piso de tierra, con muchas carencias, con muchas necesidades, y los atendía. Les daba su caldito de frijol con sopita de tortilla, y los atendía, y los acariciaba, y los abrazaba, y los besaba. Y todo el mundo la criticaba porque decía, pues qué pérdida de tiempo, en vez de estar ocupada para darle una mejor vida a sus hijos. Bueno, pues aquellos hijos crecieron mentalmente sanos, tuvieron carrera todos. Imagínense cómo vivió esa mujer, rodeada de sus hijos, y no cualquier hijo, eran hijos profesionistas todos. Porque hay gente, hermanos, a veces se preocupa más por tener una casa limpia que tener a su hijo en casa. ¿Sí me está escuchando? Se afanan por cosas, hermanos, que no tienen relevancia, que no son tan importantes. Es mucho mejor, hermanos, estar juntos, estar unidos. Porque a veces, hermanos, batallamos, renegamos a veces de la misma familia que nos rodea, y después cuando ya no está, los anhelamos. Sí. Hay gentes, hermanos, que se han quedado con las casas vacías porque la gente no tiene tiempo. Hermanos, los hijos no, cuando están chiquitos, no quieren una casa lujosa ni muy grande, y no quieren, hermanos, cosas materiales. Quieren a sus padres. Quieren a sus padres, es lo que quieren ellos. No les interesa, hermanos, qué tipo de alimento caro o económico le puedan llevar a la casa. Lo que quieren es a sus padres, por supuesto que sí. Amén, hermanos. Y hermanos, en cuanto a la ambición es el deseo intenso, vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente las riquezas, poder o reconocimiento. ¿Sí? La persona, hermanos, está dispuesta a violar incluso las normas de la ética, las normas legales, para concretar lo que ambiciona. Porque la ambición, hermanos, se vuelve riesgosa, ya que puede incluso perjudicar su propia vida y la vida de terceros. De ahí vienen los afanes, de las ambiciones o de las necesidades. Pero de donde venga, hermanos, cuando es un afán, puede dañarse a sí mismo y puede dañar a terceras personas. Proverbios 6:18 dice: un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Eso es lo que sucede. Y Jeremías 45:4-5 dice: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí yo traigo mal sobre tu carne, ha dicho Jehová. Pero a ti, oiga bien, pero a ti daré por botín, pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueras. O sea, Dios nos hace reflexionar, hermanos, que lo más grande que podemos tener, lo de mayor valor, debemos reflexionar que lo más valioso que tenemos es nuestra vida. Y a veces la gente, hermanos, se lo está acabando así, con ese tipo de preocupaciones. Mire, las preocupaciones, hermanos, y la ambición a veces se deben a la falta de contentamiento. Sí. Una de las principales cosas que nos hace sentir, hermanos, así descontentos, pues es precisamente eso, no estar agradecidos, no estar contentos, ese sentimiento, hermanos, de por qué los demás están en mejores condiciones de vida que yo mismo, descontentos. Y eso nos lleva a veces, hermanos, a afanarnos.
Y a veces incluso pensamos, si yo pudiera cambiar mi lugar por el de ellos, que son más afortunados, lo haría. Es más, yo me lo merezco más. Yo debería estar así. Pero todo, hermanos, esto es una ilusión. Alguien dijo un día, ¿verdad? Sí, que algunos piensan que el pasto del vecino, la hierba del vecino es más verde que la mía. Pero lo que sucede es que allá aquella hierba tiene más estiércol. Pero es el mismo pasto. Es el mismo. Y en realidad, hermanos, a veces suele suceder así, que algunas de esas personas que a veces nosotros vemos aparentemente con mucha felicidad, pero si les llegamos, hermanos, al fondo de sus vidas, nos vamos a dar cuenta de su realidad, de su realidad. Si usted no está satisfecho, hermanos, con lo que tiene en el lugar donde usted está, en ningún lugar lo va a estar, porque esa es su condición de vida. La Escritura, hermanos, dice así, que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Y dice el texto también, esto es vanidad. No sacia. Las preocupaciones, hermanos, y la ambición a veces también se deben a la ingratitud, porque además de estar descontento, hermano, no agradece la gente. Ese es un pecado común, hermanos, universal el día de hoy, porque desde los comerciales de televisión, desde los programas, las películas, los centros comerciales, es más, en los mismos hogares, en toda la sociedad, hay una actitud generalizada, hermanos, de egoísmo. Todo el mundo quiere vivir para sí, y esto está barriendo, hermanos, a todas las naciones del mundo. El egoísmo. Los adultos, los jóvenes, los niños, los adolescentes son cada vez más ingratos, hermanos. No saben agradecer. Piensan, hermanos, que todos se merecen, y el no recibirlo sería injusto. Incluso hay gente que le ha reprochado a sus padres que yo no te pedí que me trajeras al mundo. Yo no te pedí que tú me trajeras, así que ahora me tienes que dar. No hay gratitud, hermanos. Bueno, pues déjenme le digo, hermanos. En Romanos capítulo 1, versículo 28, versículo 1, 21 al 28, se nos muestra, hermanos, aquí un cuadro muy severo sobre la ingratitud humana, ¿sí? Y el duro precio que se debe de pagar por ello, hermanos, ¿sí? En el pasaje Dios hace muy evidente, hermanos, de los hombres impíos, cómo se portaron desagradecidos con Él. Y su queja, dice Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ni le dieron gracias. Y mire, hermanos, cuando no hay una vida agradecida, cuando no hay una actitud de agradecimiento a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice, también Dios los entregó a la inmundicia. Oiga bien, los malagradecidos, los que no saben agradecer a Dios ni a nadie. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y las cosas siguen ahí en los versículos siguientes. Y a veces, hermanos, esa es la causa de los afanes, que no está contento y además no agradece lo que tiene, no disfruta lo que tiene. Amén. Pero también, hermanos, las preocupaciones y ambición a veces se deben también a la falta de fe. Falta de fe. La falta de fe, hermanos, está directamente relacionada con la incredulidad de las personas. Falta de fe es incredulidad.
Y esto, hermanos, esta actitud pone en duda las promesas que Dios nos ha dado de provisión. Cuando la gente se afana, cuando la gente se preocupa, cuando la gente tiene ese tipo de ambiciones, hermanos, está poniendo en duda las promesas de Dios. O además, hermanos, también está faltando, hermanos, porque desestima el poder que Dios tiene para obrar en diferentes necesidades o circunstancias de sus hijos. Dios tiene poder, hermanos, pero tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Y a veces nos queremos nosotros apresurar, adelantándonos a los tiempos de Dios. Y eso trae problemas, hermano. Eso trae problemas. Si las preocupaciones, hermanos, o la ambición puede debilitar y además hacer perder la confianza en el Señor. Hay gente, hermanos, que se desespera, como por ejemplo para casarse, ¿no? Sí, Dios les tiene el príncipe azul, pero se andan casando con el sapo, porque no esperan al príncipe, ¿verdad? Una vez el pastor nuestro nos llevó, hermanos, a mirar una de las jóvenes que se había casado con un inconverso, para darnos una lección a los jóvenes, para que viéramos lo que sucede, ¿verdad? Cuando una persona se casa fuera de la voluntad de Dios. Porque adelantarse, hermanos, a los planes de Dios, eso no trae cosas buenas. No se puede esperar cosas buenas. Siempre va a traer situaciones. Porque, hermanos, la ambición o este tipo de preocupaciones hace perder la confianza en el Señor y la paciencia, y nos va a llevar a buscar y a conseguir prosperidad. Oiga bien, hermanos, que no proviene de la fe, que no proviene de Dios, y eso es pecado. La Biblia dice, hermanos, que lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Lo que no proviene de fe es pecado. Usted puede conseguir muchas cosas. Por eso siempre yo he creído, hermanos, que la prosperidad material no siempre, hermanos, es sinónimo de bendición de Dios. Porque la prosperidad material se consigue hasta robando. ¿Sí me está oyendo? Como tampoco, hermanos, estar en carencias económicas sí significa estar en pecado tampoco, porque la voluntad de Dios para cada quien es diferente. La voluntad de Dios es diferente. Preocupaciones y ambición, hermanos, a veces se deben a la falta de diligencia, o sea, a la pereza. A veces también por eso es, ¿sí? Cuando hablamos, hermanos, de diligencia, hablamos del empeño, de la dedicación, del esmero, de la atención, de la prontitud, hermanos, que debemos tener para ejecutar algo o para conseguir algo que se necesita. Y hay veces, hermanos, como a la gente le falta diligencia, ¿sí?, pues se afana y se preocupa, se llena de ambiciones. Amén. Proverbios 10:4 dice que la mano del negligente empobrece. La mano del negligente empobrece. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Luego Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en sueño profundo y el alma del negligente padecerá hambre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender eso, que los afanes de la vida, eso es lo que le ocasiona las preocupaciones o la ambición. Sí, vivamos contentos, vivamos felices, vivamos agradecidos, vivamos con fe, creyendo que Dios nos va a bendecir, que Él los prospere, que Él los bendiga a su debido tiempo. Nosotros sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, con todas nuestras fuerzas, que nada nos limite, que nada nos estorbe. Sirvamos a Dios con todo el corazón. Segundo lugar, hermanos, los afanes de la vida deben de ser evitados.
porque es mandato del Señor. Deben de ser evitados. Dice el texto que leímos, por nada estéis afanados. Por nada estéis afanosos. O sea, el mandato, hermanos, es por nada. Por nada estar preocupados. Por nada estar ambiciosos. Y nada, hermanos, es nada. Absolutamente nada. Todas esas cosas, hermanos, que traen su cabeza, que le quitan el sueño, nada. Todo eso se debe de quedar en las manos de Dios. Nada. Mire, ¿qué es lo que hace, hermanos, que el creyente se afane en la vida? ¿Qué es lo que hace? En algunos casos, hermanos, a veces es por causa de anhelos naturales, incluso nobles de la vida. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere vivir mejor? Pero le insisto, hermanos, a veces no es el tiempo ni la voluntad de Dios. No es el tiempo ni la voluntad de Dios. Hay gente, hermanos, que a veces pierde lo más valioso, hermanos, por eso. ¿Sí? El tiempo es del Señor, hermanos, y debemos esperar en Él. Él sabe, hermanos, a qué tiempo el Señor nos sabe bendecir, hermanos, en su voluntad. A veces, hermanos, puede ser por causa de la misma presión de la sociedad. Porque como toda la sociedad, hermanos, está prosperando, pensamos que no nos debemos de quedar atrás. Mayormente, hermano, cuando ya uno logra tener una casita en un fraccionamiento, donde pues ya hay una sociedad ahí de vecinos y donde se ponen de acuerdo para hacer cosas y luego, hermanos, que unos empiezan a poner sus rejitas, otros empiezan a poner un barandalito bonito y pues la sociedad como que te empieza a empujar, hermanos, a tener que avanzar, y tenemos que tener cuidado con eso. A veces, hermanos, es por la presión de la esposa o del esposo. Qué silencio, aquí se quedaron muy quietos, hermanos. A veces es la causa, ¿sí? Hay gente, hermanos, que tanto, hermanos, se ha preocupado, se ha afanado, ¿sí?, que a veces se han quedado solos. Aquí tenemos testimonios de esos, hermanos. Sí, yo un día le dije a un matrimonio que estaban tan apurados por hacer y deshacer en la vida. No se vayan, hermanos, aquí Dios los bendice, aquí tienen su trabajito, no se arranquen de la iglesia. No, que no. Pues llegó una sola, llegó la mujer sola y el marido por allá se quedó. Tuvieron problemas y dificultades. Otros casos igual, hermanos, que trabajaban casi 35 horas diarias, yo no sé cómo le hacían, pero afanados, y están ahorita solos, separados, hermanos, hasta enfermos. ¿Qué necesidad hay de eso, hermanos? Y con mucha presión, porque a veces, hermanos, la ambición es tanta que se están matando. Se están agotando la salud por los afanes, por querer tener más, por medirse y compararse con los demás. Y a veces así suele suceder, hermanos. Ahí está que quedan viudas sin marido. ¿De qué les sirvió todo lo que lograron? O al revés. Debe usted tener una consideración. A veces, hermanos, es por la ambición de tener más, no es necesidad. ¿Sí? A veces es la ambición. El mandato, hermanos, de Dios, hermanos, porque el mandato es por nada estar afanados, por nada. Y el mandato, hermanos, es que razonemos sobre lo más valioso que tenemos en nuestra existencia. Jesús dice en Mateo 6, 25 al 34, pero leeré solamente el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Escuche, pregunta Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso pregunta Jesús. Nos la hace a todos. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, la profundidad de este argumento debe llevarnos a razonar mejor
en cuanto a la razón de nuestras preocupaciones y de nuestras necesidades. Pensemos, hermanos, por un momento de dónde procede nuestra vida. Dígame dónde venden vida para ir a comprarme unos 30 años más. Dígame, ¿de dónde viene la vida, hermanos? ¿De dónde viene la vida? No nos cuesta nada. Por eso dice Jesús, ¿no vale más la vida? ¿No vale más la vida? A veces, ¿cómo nos engañamos, hermanos? La vida procede de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta que es un regalo de Dios y la vida es algo, hermanos, por lo que nadie puede pagar. Solamente Dios en su infinito amor nos lo regala a los buenos y a los malos. ¿Cuánto más nos va a dar, hermanos, lo que necesitemos en la vida? Si nos da la vida. Romanos 8 dice, hermanos, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Sirvamos a Dios, hermanos, con libertad. No estemos preocupados por nuestras propias necesidades, que de eso se encargará Dios. Espero que me esté explicando. Luego Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? Ahora el Señor, hermanos, da un argumento más. Empieza por llamarnos la atención sobre ese hecho de la vida de este mundo, haciéndonos contemplar las aves, cómo nos enseña, hermanos, que Él siempre tiene comida para ellas, porque Dios las alimenta siempre, hermanos, a través de alguien, a través, hermanos, de algún medio que Él utiliza siempre para que las aves de los cielos siempre a su tiempo reciban su alimento. Dice el Señor, ¿no valéis vosotros más que ellas? Por eso el mandato, hermanos, de no afanarse, pues no significa que no tengamos que esperar, más bien a esperarnos a que nos caiga en el bolsillo milagrosamente, ¿no? No es eso, ¿sí? Hay que esforzarse, hay que trabajar. Sin embargo, hermanos, el cristiano no debe de preocuparse por esas cosas, ¿sí? Sino más bien hacer su parte, la parte que le corresponda de su trabajo, sin descuidar nada de lo que tiene que ver con lo espiritual, con su vida espiritual, sin sacrificar nada, hermanos, de lo que a usted le beneficia en la obra, en el camino del Señor, siempre dependiendo de Él, siempre. Amén. Ahora, el mandato, hermanos, el mandato de Dios, pues sí, es no afanarnos, es un mandato, pero el mandato es buscar primeramente el reino de Dios. Porque hay gente que es conchudotota, hermanos, que ni se afana, pero tampoco se esfuerza por servir a Dios. No, aquí se trata de buscar a Dios. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. En este contexto, hermanos, quiere decir que en lugar de afanarnos por las cosas materiales, el cristiano debe de tener en orden, ¿sí? Debe de tener un orden de valores muy adecuado, hermanos, por encima de todo lo que, todas las cosas. Hay que buscar primeramente las cosas que son de arriba, primero. Esa es la prioridad. Y a veces tenemos, hermanos, un orden muy alterado. Y todo tiene una justificación. Ya le vengo diciendo, a veces las necesidades, a veces las ambiciones. Todo tiene una justificación, pero no deja de ser un afán. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Por último, hermanos, los afanes, las preocupaciones, incluso las ambiciones de la vida, se disuelven solamente dejándolas en las manos del Señor. Ahí. Dice el texto que leímos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Hay que dejarlas en las manos de Dios. Disolver, hermanos, es anular. Disolver es disipar. Disolver es separar. Disolver es eliminar.
O sea, los afanes, ese sentimiento, hermanos, de avaricia, se puede desintegrar, hermanos, solamente en las manos de Dios. Porque ¿quién no, hermanos? ¿Quién no quiere más? ¿Verdad? Como dicen, de hecho, ¿a quién le dan pan que llore, no? Pues si ahí está y no más hay que agarrar, pues venga a tu reino. Pero el punto, hermanos, es que a veces no es la voluntad de Dios. Los afanes, hermanos, se disuelven presentándolos en oración y ruego. Las preocupaciones, ¿sí? Ese sentimiento, hermanos, esas obsesiones se disipan, hermanos, poniéndolas en oración y ruego. Él sabe todas las cosas, pero hay que decírselo. Hay que decirle, y muchas veces, hermanos, no hay que repetirle mucho. En mi caso personal hay cosas que yo lo he pedido y a veces ni siquiera lo he hecho, pero él ha tenido cuidado, hermano, de las necesidades. Sí. Yo muchas veces he testificado que oramos siempre por un hijo varón, pero llegó el momento que dejamos de hacerlo, porque pensamos en su momento que Dios no lo tenía dentro de su voluntad y dejamos de hacerlo, pero mire, estaba en las manos de Dios y en su tiempo llegó. Porque todo, hermanos, tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Los afanes, hermanos, se disuelven, se presentan a Dios en oración. Los afanes, hermanos, se disuelven, se disipan, ¿verdad? Pero con acción de gracias. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que usted está esperando? Ahora la pregunta es, ¿cuánto ha agradecido usted? Porque acción de gracias no es nada más decirle, Señor, gracias te doy por el carro último modelo que me vas a dar el año que viene. No, acción de gracias. Acción de gracias. O sea, si tú estás agradecido, no solamente, hermanos, es decírselo, es poner en acción tu actitud de gratitud, ¿sí? Correspondiéndole a Dios. Porque los que conocemos a Dios, hermanos, sabemos que Dios es bueno, que es muy generoso, que el Señor responde, que es fiel a lo que promete, que Él no falla, que Él lo va a hacer. Y mientras sucede, mientras llega, sirvamos, hermanos, como una acción de gracias al Señor. Sirvamos a Dios, hermanos, con todo el corazón. Amén, hermanos. Los afanes, hermanos, o preocupaciones de los creyentes, quiero decirle, hermanos, que muchas veces logran derribarlos algunos creyentes. Dice Isaías 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y la última parte dice, no dejará para siempre caído al justo. O sea, esas preocupaciones a veces tumban, hermanos. Decía Lalito ahorita en su testimonio, sí, a veces derriban. Pero es lo bueno, hermanos, que el Señor dice, no nos dejará para siempre caídos. A veces ese tipo de cosas nos entristecen. Sí, bueno, pues ¿qué? ¿Cuándo voy a salir de esta condición? Ya le estoy diciendo la clave, hermanos, lo que se debe hacer. Sí, pero esa es una realidad. Pero también los afanes, hermanos, de los creyentes deben de ser entregados a Dios. Los afanes de los creyentes, hermanos, serán atendidos solamente por el Señor. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Creámosle al Señor, creámosle a Dios. Sí, eso es importantísimo. Los afanes de la vida, hermanos, son por causa de las necesidades. Estamos conscientes de eso. O por causa de las ambiciones. Los afanes de la vida, hermanos, deben de evitarse a cualquier costo, porque es mandato de Dios. No os afanéis, no os afanéis. No sacrifique lo que es sacro, lo que ya le pertenece a Dios, su propia vida, su tiempo. Usted sabe, los afanes de la vida, hermanos, entiéndalo por favor, se disuelven solamente en las manos de Dios. Solamente en las manos de Dios. Dicen que el bacalao, hermanos, es uno de los pescados más sabrosos. Yo nunca lo he probado, hermano. Yo lo más que he probado son las mojarritas.
y una que otra vez el Huachinango. Y eso porque me lo invitaron. Tenía un amigo de Veracruz, hermanos. No era creyente, pero nos apreciaba mucho. Le perdí la huella después de los años, pero hacía un caldito de Huachinango riquísimo. Y luego nos hacía unos camarones en chipotle en el disco. No, una chulada. Pero dicen que el bacalao es uno de los pescados que ¿cómo se dice? Se cultiva o se cría en los Estados Unidos de lo mejor y lo es trasladado a los diferentes estados. Entonces se dicen que lo primero que se hacía era pues congelarlo, ¿no? Para llevarlo a lugares de su destino, pero se daban cuenta que ya después de congelado ya no tenía el mismo sabor. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a trasladarlos vivos. Y se les elevó mucho el costo, pero lo hicieron. Pero se dieron cuenta que aún, hermanos, trasladándolos vivos al lugar donde iba a ser consumido, de cualquier manera perdía su sabor. Pues, ¿qué pasa? Entonces una persona muy ingeniosa se dio cuenta que el bagre era el peor enemigo del bacalao. Entonces lo que hacían era que transportaban en grandes, ¿cómo se llama? Pues no sé, recipientes, ¿no? Con suficiente agua, y metían el bacalao y también metían el bagre. Entonces el bagre le ponía unas corretizas al bacalao siempre, hermanos, que a la hora de que lo iban y lo consumían no perdía su sabor. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que los afanes, las preocupaciones no se le van a quitar, esas van a seguir ahí. Las ambiciones menos van a seguir ahí, es más, creo yo que van a ser su peor enemigo. Pero si usted aprende a huir, si usted aprende, hermanos, a escapar del afán, de la ansiedad, de la avaricia, de la codicia, usted va a terminar bien su vida, hermanos. Va a tener bien su vida, sobre todo en el Señor, si no tenga cuidado, ¿sí? Y dice, hermanos, una ilustración acerca de la araña. Dice que la araña teje su tela a costa de un largo trabajo y de numerosas ideas y vueltas. Dice, entreteje sus innumerables hilos sin economizar su sustancia, pues saca el material de sus propias entrañas. Pero basta, dice, un escobazo para destruir esa obra de arte, y el mismo insecto corre el riesgo de terminar brutalmente sus días bajo los pies de quien hace la limpieza, ¿es cierto? No se diga así a la hermana Julia, ¿verdad? Se anda por ahí con la escoba. Paz. Y se acabó la telaraña y la araña misma. Sí. Así ocurre, hermano, con todos los seres humanos. Nos agotamos buscando riquezas o una situación mejor, un mejor bienestar o un reconocimiento de parte de nuestros semejantes, ¿sí? Es cierto, gastamos energía, gastamos inteligencia, gastamos salud tratando de lograr, hermanos, metas terrenales que a veces nos proponemos. Y a veces, hermanos, cuando creemos haber acabado la obra, nos damos cuenta de que todo se parece a una telaraña, nada más, que cualquier ratito se puede acabar. Mire, el sabio Salomón dice: engrandecí mis obras. Eso lo escribió el rey Salomón. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, fui engrandecido, dice. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y aflicción de espíritu. Debemos aprender, hermanos, a medir lo que hacemos, no en la escala del tiempo que pasa, sino en la escala de la eternidad. Porque el tiempo es pasajero, pero sin descuidar, hermanos, el trabajo, pero siempre, hermanos, dando prioridad, hermanos, a nuestra salvación, a las necesidades de nuestra propia alma que hemos recibido, hermanos, esta salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano? No hay ninguna garantía, hermanos. Disfrute su vida, su familia, lo que Dios le ha dado. Conténtese, sea feliz. Por supuesto, no se conforme. Estoy hablando de estar contento. No se conforme porque Dios le va a dar más a su debido tiempo. Cuando Dios lo quiera prosperar, hermanos, hay gente que sacrifica su vida espiritual, hermanos, y con eso está sacrificando su propia vida física. Porque cuando se agota, hermanos, la vida espiritual, imagínense qué va a pasar con lo físico. Si se puede tolerar la vida espiritual, imagínense este cuerpo, hermanos, que es materia. ¿De qué sirve, hermanos? Entonces, reflexionemos, analice las cosas, haga cambios, considere, hermanos, considere. Mayormente los que andamos en el segundo tiempo, hermanos, ya que andamos pensando en eso. Hay que pensar en servir a Dios, acabar lo que nos queda de vida sirviendo al Señor. Y Él tendrá cuidado, hermanos, de nosotros. Yo me acuerdo mucho del testimonio del papá de la hermana Anita Sánchez, Antonio Sánchez, un evangelista de las Asambleas de Dios que Dios usó desde su juventud, hermanos, en gran manera. Un hombre muy poderoso en cuanto a la predicación de la palabra. Y la hermana misma aquí testificó en este altar que su padre, hermanos, ahora que ya era viejo, antes de morir, nunca le faltó al Señor, hermanos, nunca. Ella testificó que cuando ellos estaban en casa jóvenes, ya él era viejo, ya no predicaba, ya no lo invitaban a predicar. Porque usted sabe, hermano, los ministros evangelistas viven, hermanos, de las invitaciones que les hacen las iglesias para predicar. Por eso cuando invitamos aquí, ponemos un ofrendero especial para la ofrenda del predicador. Usted ya sabe eso, ¿verdad? Porque así es como se sostienen ellos. Y dice que las hermanas, las hijas del hermano, muy preocupadas, agarraban los recibos que iban llegando. Híjole, tanto, y el otro tanto, y el otro tanto. Y fíjense, ese hombre ya viejo, hermanos, ya anciano, y nunca dejó de ser responsable, porque Dios nunca lo fue con él. Sí, o sea, nunca dejó de ser responsable. Así de que dice que le pedía los recibos, tráigamelos para acá, se metía a su recámara y hablaba con Dios. Señor, tú me llamaste al ministerio, yo renuncié a mis sueños, yo me dediqué a servirte a ti, acabé mis fuerzas sirviéndote a ti, así que soy tu siervo, soy tu hijo. Ahí está, esas cuentas son tuyas, Señor. Se las dejaba a Dios y al ratito otro ministro llegaba, hermanos, tocado por Dios a través de la oración de ese viejo. Sí, mira, pastor, mira, hermano, Dios me dijo que viniera contigo y que te trajera esta ofrenda. Sacaban la ofrenda, la hermana aquí lo testificó. Sí, cuando hacían la cuenta, exactamente la cantidad que necesitaban. No se preocupes, hermano, cuando llegues a ser viejo. Sí, porque hay gente, por eso se está matando, hermano, y ni llegan a viejos. Y luego si llegan a viejos, el que va a gozar es otro, hermanos, o la otra. ¿Sí? ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Cuántos quieren orar a Dios de manera diferente hoy? O sea, una oración de fe, de confianza en el Señor, realista. Sí, vivimos por fe, hermanos, vivimos por fe. Nuestra vida cristiana es de fe. No use la lógica, no use el razonamiento, use la fe. Ya le expliqué, no debe dejar sus obligaciones, pero viva en fe. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Mirad a las aves de los cielos, no siembran, no cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios de los campos, cómo lucen. Ni aun Salomón, dice la palabra, se vistió como uno de ellos. Sí. Así que nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Vamos a poner, ¿verdad?, nuestras vidas en las manos de Dios. Jóvenes, pongan su vida en las manos de Dios. No se preocupen tanto por su futuro. Eso está en las manos de Dios. Usted hagan su parte y Dios se encargará de sus propias vidas. Que a veces los hijos, hermanos, están pensando en luchar por lograr una mejor vida y ayudar a sus padres. Está bien,
está perfecto, pero no sacrifiquemos nada de lo de Dios. A veces los jóvenes vienen y dicen, fíjese pastor, que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, Híjole, y ya no voy a venir al culto. Eso duele, hermanos. Ya nomás dice, ya no voy a poder venir al culto, no voy a poder venir a la oración por dinero. Qué tristeza es eso. Eso es triste, hermano.